Tu mente necesita parar. No mañana, no cuando termines todo, no cuando por fin tengas tiempo, no cuando la vida se ordene. Ahora. Porque hay un punto en el que seguir pensando no aclara, solo confunde. Seguir exigiéndote no fortalece, solo desgasta. Seguir acelerando no te acerca a ti, solo te separa más. Y lo más peligroso de todo es que muchas personas no se dan cuenta a tiempo. No se dan cuenta de que su mente ya no está funcionando desde la claridad, sino desde la saturación. No se dan cuenta de que llevan demasiado tiempo viviendo como si cada día fuera una carrera contra algo invisible. No se dan cuenta de que ya no están pensando para vivir mejor, sino pensando para no sentir, para no parar, para no mirar, para no reconocer cuánto les pesa todo. Hay una urgencia silenciosa en nuestro tiempo. No siempre una urgencia externa, muchas veces una urgencia interior. La urgencia de contestar, de producir, de entender, de resolver, de prever, de controlar, de no quedarse atrás, de no decepcionar, de no aflojar, de no desmoronarse, de no sentir demasiado, de no perder el ritmo. Y esa urgencia, sostenida durante semanas, meses o años, termina dejando a la mente en un estado muy peligroso, el estado en el que ya no sabe parar aunque lo necesite desesperadamente. Ese es el verdadero problema. No solo que tu mente esté cansada, sino que quizá ya no sabe detenerse, ya no sabe qué hacer con el silencio. Ya no sabe cómo evitar una pausa sin llenarla enseguida de ansiedad, de culpa o de ruido. Ya no sabe cómo estar en el presente sin salir corriendo hacia el pasado o hacia el futuro. Ya no sabe cómo bajar la guardia. Y cuando una mente vive así, la vida entera se deforma. Se deforma el descanso, porque aunque el cuerpo se siente, la cabeza sigue corriendo. Se deforma el amor, porque ya no escuchas del todo, ya no miras del todo, ya no estás del todo. Se deforma la creatividad, porque una mente saturada no crea bien, solo reacciona. Se deforma incluso la espiritualidad, porque el silencio interior se vuelve insoportable. Y sobre todo se deforma la relación contigo mismo, porque llega un punto en que ya no sabes si lo que te está agotando es la vida o la forma en que tu mente se ha acostumbrado a vivirla. Por eso este mensaje es urgente, no porque quiera asustarte, no porque todo esté perdido, no porque haya que dramatizar. Es urgente porque una mente que no para a tiempo suele parar más tarde de una forma mucho más dura. Para en forma de ansiedad, para en forma de insomnio, para en forma de irritabilidad constante, para en forma de desconexión emocional, para en forma de apatía, para en forma de una tristeza extraña que no sabes explicar, para en forma de esa sensación de estar haciendo muchas cosas y al mismo tiempo sentirte cada vez más vacío. No todo colapso llega como una gran crisis, a veces llega como una pérdida lenta de claridad, de entusiasmo, de capacidad de sentir presencia, a veces llega como una manera cada vez más automática de vivir, como si tú siguieras avanzando pero ya no estuvieras realmente ahí. Y eso es muy serio, porque una mente que no para a tiempo empieza a funcionar de una forma que se parece a la supervivencia. Ya no piensa con amplitud, piensa para defenderse, ya no percibe con profundidad, percibe amenaza, ya no decide desde la verdad, decide desde la prisa, el miedo o la saturación. Y lo más peligroso es que puede seguir pareciendo funcional, puede seguir trabajando, cumpliendo, respondiendo, sonriendo, pero por dentro ya no está bien. ¿Cuántas personas viven así? ¿Cuántas personas ya no sienten paz pero todavía sienten rendimiento? ¿Cuántas personas confunden seguir funcionando con estar bien? ¿Cuántas personas no saben que su mente necesita parar porque aún no se han derrumbado y, sin embargo, si fueran honestas, reconocerían que ya no se sienten del todo vivas, que ya no disfrutan casi nada sin una capa de ruido de fondo, que ya no descansan de verdad, que ya no pueden quedarse quietas sin sentir inquietud, que ya no saben si están pensando porque quieren o porque no saben vivir de otro modo? Hay una frase que convendría tomar muy en serio. No todo lo que te mantiene en movimiento te mantiene sano. A veces te mantiene desregulado, a veces te mantiene lejos de ti. A veces te mantiene tan ocupado que no puedes escuchar lo que de verdad te está pasando. Y ahí empieza una gran trampa. Como sigues respondiendo, crees que puedes seguir. Como aún no explotaste, crees que no es grave. Como otros te ven fuerte, crees que no tienes derecho a admitir que estás al límite. Entonces aplazas, dices, ya descansaré, ya me organizaré mejor, ya pasará esta etapa, ya cuando termine esto. Y mientras tanto, la mente sigue sosteniendo más de lo que puede. Pero hay cosas que no deberían esperar a tener tiempo. Tu salud mental es una de ellas. Y aquí conviene decir algo muy claro. Parar no siempre significa dejarlo todo. Parar, en el sentido más profundo, significa interrumpir una manera de vivir que se ha vuelto hostil para tu interior.
significa detener la inercia automática de seguir sumando ruido. Significa empezar a poner límite a la urgencia interna. Significa dejar de tratar cada pensamiento como si fuera una orden y cada preocupación como si mereciera todo tu sistema nervioso. Parar es, en el fondo, un acto de autoridad interior. La autoridad de decir, hasta aquí esta manera de pensarme. Hasta aquí esta obligación de estar siempre disponible. Hasta aquí esta forma de vivir corriendo por dentro, aunque por fuera todo parezca normal. Hasta aquí esta lealtad a una versión mía que podía con todo, pero a costa de secarse. Porque muchas veces la mente no para no solo por las circunstancias, sino por identidad. Hay personas que llevan tantos años siendo las fuertes, las responsables, las resolutivas, las que sostienen, las que previenen, las que organizan, que ya no saben quiénes serían si dejaran de hacerlo todo desde esa tensión. Han construido valor alrededor de la hiperfunción, alrededor de la capacidad de no caer, alrededor de la rapidez, alrededor de la eficiencia, alrededor de la disponibilidad. Y entonces parar se siente casi como una amenaza a la identidad. Si yo paro, ¿quién soy? Si yo bajo el ritmo, ¿qué pasa con la imagen que sostengo? Si yo digo que no puedo más, ¿seguiré siendo valioso? Si yo dejo de hacerme cargo de todo, ¿seguiré siendo necesario? Estas preguntas no siempre se formulan con palabras, pero viven dentro de mucha gente. Y por eso la mente sigue no solo por tarea, sino por miedo. Miedo a dejar de ser quien siempre fue, miedo a que el mundo descubra que debajo de tanta capacidad hay cansancio, confusión, vulnerabilidad, necesidad. Pero escucha esto con atención. Tu mente no puede seguir siendo el lugar donde todo se sacrifica para sostener una imagen. No puede, porque tarde o temprano lo va a cobrar. Y cuando lo cobre, no lo hará preguntándote si era buen momento. Lo cobrará en atención fragmentada, en dificultad para dormir, en cuerpo tenso, en alegría seca, en irritabilidad, en niebla mental, en agotamiento afectivo, en ganas de desaparecer un rato de todo. A veces el alma ya no pide un cambio de vida completo. Pide, primero, que la mente deje de vivir como si cada minuto fuera un examen. Y quizá eso es lo urgente aquí. No que lo entiendas intelectualmente, sino que lo permitas existencialmente, que aceptes que has llevado demasiado tiempo viviendo por encima de tu capacidad de reposo, que reconozcas que la cabeza ya no puede seguir sirviendo a todas las exigencias internas y externas sin pagarlo, que dejes de admirar tanto la velocidad con la que llegas a todo y empieces a preguntarte a qué precio llegas. Porque no todo precio merece ser pagado. No merece ser pagado con tu paz. No merece ser pagado con tu sueño. No merece ser pagado con tu presencia. No merece ser pagado con tu capacidad de sentirte vivo. También hay que hablar del cuerpo, porque el cuerpo siempre sabe antes que el discurso. Una mente que necesita parar suele estar montada sobre un cuerpo que ya viene gritando. Respiración corta, hombros arriba. Mandíbula apretada. Sueño liviano, cansancio de fondo, necesidad constante de estímulo o evasión, dificultad para quedarse quieto. Ese cuerpo no está exagerando, está registrando la verdad que quizá tú todavía intentas relativizar. Y cuando un cuerpo lleva demasiado tiempo sosteniendo una mente en alerta, se convierte en el terreno donde tarde o temprano aparece la factura, no siempre con una gran enfermedad, aunque a veces también. A menudo con algo más cotidiano y persistente, fatiga, tensión, insomnio, irritabilidad, baja tolerancia, sensación de colapso emocional ante cosas pequeñas. Por eso parar también implica reconciliarte con el cuerpo, volver a escuchar lo que te dice sin traducirlo enseguida en debería poder más, volver a sentir el cansancio sin ofenderte con él, volver a darte cuenta de que quizá no estás fallando, quizá estás saturado. Y esto tiene una consecuencia práctica muy importante. Una mente saturada no debería tomar ciertas decisiones como si estuviera en su mejor estado. No deberías creer ciegamente todo lo que piensas cuando estás exhausto. No deberías convertir en verdades definitivas las conclusiones a las que llegas en tus peores momentos de ruido. Una mente cansada suele exagerar, absolutiza, cierra posibilidades. Interpreta la lentitud como fracaso, la pausa como peligro, la incertidumbre como catástrofe, el cansancio como identidad. No le entregues tu destino a la voz de tu agotamiento. Escúchala, sí. Respétala, sí. Pero no la conviertas en profeta final, porque muchas veces no te está diciendo la verdad completa sobre tu vida. Te está diciendo la verdad de un sistema saturado, y esa diferencia importa muchísimo.
Si hoy sientes que tu cabeza no puede más, no te preguntes primero cómo hacerla rendir mejor. Pregúntate algo más serio. ¿Qué la ha llevado hasta aquí? ¿Qué ritmo has normalizado? ¿Qué tensión has ignorado? ¿Qué formas de vivir sigues llamando necesarias, aunque ya te estén costando demasiado? ¿Qué parte de ti lleva meses, quizá años, diciendo en voz baja lo que recién ahora empieza a sentirse insoportable? Porque el dolor mental no siempre aparece de golpe. Muchas veces lleva tiempo avisando con irritabilidad, con apatía, con ganas de aislamiento, con falta de paciencia, con imposibilidad de descansar, con exceso de pensamiento, con una extraña sensación de estar en todas partes menos contigo. Y entonces la urgencia no es cambiar toda tu vida en un día. La urgencia es dejar de ignorar esos avisos. No seguir llamando estrés normal a algo que ya se parece a una vida interior en guerra. No seguir llamando así soy yo a una mente que ha aprendido a vivir demasiado acelerada. No seguir usando la productividad para no ver el precio. No seguir diciendo ya pasará cuando sabes, en el fondo, que no pasará solo. Porque hay cosas que sí se transforman con el tiempo. Y hay otras que se agravan con la postergación. Tu relación con tu mente pertenece a la segunda categoría. Si no la miras, no desaparece. Si no la regulas, se intensifica. Si no la cuidas, se endurece. Si no la escuchas, acaba encontrando formas más dolorosas de hacerse escuchar. Por eso este mensaje es urgente. Porque quizá ya estás en ese punto donde seguir no es valentía, sino ceguera, donde continuar del mismo modo ya no es compromiso, sino autoabandono, donde resistir ya no te hace admirable, solo más desconectado. Y quizá necesites una frase muy clara, muy simple, casi incómoda: parar no es fallar. Parar es muchas veces la primera forma de sabiduría. Parar antes de explotar, parar antes de convertir el cansancio en carácter. Parar antes de dejar que la irritabilidad arruine lo que amas. Parar antes de que el cuerpo tenga que hablar más fuerte. Parar antes de que la vida se vuelva una secuencia de tareas sin alma. Parar antes de dejar de reconocerte. Esto no significa tirarlo todo. Significa reintroducir conciencia donde solo había inercia. Significa empezar a recuperar soberanía sobre tu atención, tu tiempo, tu energía, tu forma de pensar, tu forma de exigirte. Significa decir, no quiero seguir viviendo completamente dirigido por esta urgencia interior, porque no toda urgencia merece obediencia. A veces la urgencia es una distorsión del miedo. A veces es la forma que tiene una mente en alerta de hacerte creer que todo es ahora, todo es ya, todo es decisivo, todo debe resolverse. Pero la vida no se vive bien desde ese estado. Se vive encogido, se vive fragmentado, se vive a merced de lo inmediato. Una mente que necesita parar suele haber perdido el arte de priorizar. Todo parece importante, todo parece tener el mismo peso, todo parece necesitar respuesta inmediata. Y eso, además de agotar, borra la jerarquía interior. Ya no distingues bien qué merece energía y qué no, qué es realmente decisivo y qué solo está haciendo ruido, qué asunto necesita acción y qué asunto necesita ser soltado. Por eso parar es también volver a elegir, volver a decidir qué entra en tu mente y qué no. ¿Qué conversación merece seguir ocupando tu noche y cuál no? ¿Qué expectativa vas a dejar de alimentar? ¿Qué nivel de disponibilidad vas a empezar a revisar? ¿Qué forma de presión ya no vas a seguir llamando compromiso? Hay personas cuya mente no necesita una técnica más. Necesita permiso para dejar de sostener ciertas cargas emocionales que nunca debieron ser solo suyas. Otras necesitan dejar de vivir con tantos estímulos. Otras necesitan más verdad en sus vínculos. Otras necesitan dormir, literal y profundamente. Otras necesitan volver al cuerpo. Otras necesitan llorar. Otras necesitan silencio. Otras necesitan decir no. Otras necesitan dejar de compararse. Otras necesitan dejar de creer que descansar es perder tiempo. Y muchas necesitan una mezcla de todo eso. No hay una sola puerta. Pero sí hay un principio común. La mente empieza a parar cuando la vida deja de exigirle que sea máquina de control permanente. Y quizá aquí aparece una de las verdades más importantes del vídeo. Tu mente no está fallando por estar cansada, está siendo honesta, está mostrando el límite de una forma de vivir. Cuando una mente necesita parar, no siempre te está diciendo eres débil. Muchas veces te está diciendo ya no puedo protegerte de todo, sostener todo, procesar todo, anticipar todo y seguir intacta.
Y escuchar eso no es derrota, es madurez. Madurez para dejar de usar la mente como herramienta infinita. Madurez para reconocer que pensar no reemplaza sentir, ni controlar reemplaza vivir, ni producir reemplaza descansar. Madurez para darte cuenta de que una vida bien vivida no puede construirse solo sobre el rendimiento de un sistema nervioso exhausto. Urgente, tu mente necesita parar, no porque seas frágil, no porque hayas perdido valor, no porque no puedas con la vida, sino precisamente porque eres humano. Y un ser humano no fue hecho para vivir permanentemente encendido por dentro. No fue hecho para procesar sin fin, sin pausa, sin ternura. No fue hecho para soportar el ruido como si fuera hogar. No fue hecho para sentirse culpable por necesitar calma. Si algo de este mensaje te toca, no lo conviertas en una exigencia más. No salgas de aquí intentando arreglarte. Sal de aquí un poco más dispuesto a no seguir ignorándote. Eso basta para empezar. Reconoce el estado. Baja el ruido donde puedas. No tomes hoy como verdad eterna todo lo que te diga una mente exhausta. Vuelve al cuerpo. Duerme si puedes. Habla con alguien verdadero. Escribe lo que pesa. No llenes cada hueco. No conviertas la noche en tribunal. No exijas claridad perfecta antes de descansar. Y sobre todo, deja de admirar tanto a la parte de ti que podía con todo si ese todo te estaba quitando la vida interior. Porque a veces la forma más seria de inteligencia no es apretar más. Es detenerse a tiempo. Y quizá justo ahí, en ese acto de detenerte, empiece la parte más digna de tu recuperación. No la recuperación de la imagen, no la recuperación del rendimiento, la recuperación de ti. Hay algo todavía más profundo que ocurre cuando una mente necesita parar y no se le hace caso. Empieza a perder la capacidad de distinguir entre lo importante y lo invasivo. Todo entra con la misma fuerza. Un mensaje, una preocupación, una conversación pendiente, una tarea pequeña, una emoción incómoda, una noticia, una comparación, una posibilidad remota. Todo adquiere demasiado peso. Todo parece reclamar atención inmediata y entonces la mente deja de ser un espacio con criterio y se convierte en una puerta siempre abierta. Eso agota muchísimo, porque no estás cansado solo por tener demasiadas cosas. Estás cansado porque tu mente ha perdido la función de filtrar, de priorizar, de decir esto no merece tanto espacio, esto puede esperar, esto no es una amenaza, esto no necesito resolverlo ahora. Y sin ese filtro, el mundo entero entra dentro de ti como si todo fuera igualmente urgente. Por eso, cuando decimos que tu mente necesita parar, no estamos hablando solo de descanso, estamos hablando también de recuperar soberanía. Recuperar la capacidad de decidir qué merece entrar, qué merece quedarse y qué ya no tiene derecho a ocupar tanto lugar en tu mundo interior. Hay personas que viven con la cabeza tan saturada que han olvidado que pueden cerrar la puerta. Han olvidado que no todo debe ser pensado, resuelto, sentido y respondido al mismo nivel. Se han acostumbrado a una disponibilidad mental absoluta. Todo entra, todo pesa, todo activa, todo sigue girando horas después y así se construye una vida interior completamente expuesta. Una mente así no solo está cansada, está invadida. Invadida por pendientes, invadida por expectativas, invadida por estímulos, invadida por historias ajenas, invadida por opiniones, invadida por el miedo a no estar haciendo suficiente, invadida por una voz interna que nunca deja de comentar, de corregir, de comparar. Y claro, desde ese estado ya no sabes muy bien qué de todo eso eres tú y qué es solo ruido que ha tomado demasiado espacio. Por eso una parte central de parar mentalmente es empezar a limpiar. No limpiar como quien quiere una perfección imposible, sino limpiar como quien abre una habitación donde ya no se podía respirar. Quitar lo que no corresponde, quitar lo que entra y no nutre, quitar lo que se quedó ocupando más de la cuenta, quitar interpretaciones automáticas, quitar ciertas lealtades a la urgencia, quitar conversaciones internas repetidas, quitar exposición innecesaria, quitar expectativas que no nacen de la verdad, sino de la presión. Mucha gente cree que para tener paz necesita añadir cosas, más técnicas, más herramientas, más estrategias, más información. Y a veces sí, alguna de esas cosas ayuda, pero muchas veces la paz empieza cuando dejas de añadir y empiezas a retirar. Retirar ruido, retirar tensión, retirar exceso, retirar conflicto innecesario, retirar maneras de hablarte que ya no deberían seguir viviendo dentro de ti. La mente necesita parar, sí, pero para parar, a veces antes necesita vaciar un poco. No porque quede vacía del todo, eso no existe, sino porque ya no puede seguir llena de tanto contenido que no ha sido elegido conscientemente.
Y aquí aparece algo muy serio. Muchas cabezas agotadas viven atrapadas en pensamientos que no nacen del presente, sino de identidades antiguas. Esto significa que no solo piensas mucho, piensas desde una versión vieja de ti, desde la versión que aprendió a estar alerta, desde la versión que tuvo que anticiparse, desde la versión que sintió que equivocarse era peligroso, desde la versión que creyó que solo siendo impecable merecería paz, desde la versión que aprendió que mostrarse demasiado tenía un precio. Esa versión, aunque quizá fue necesaria en otro tiempo, sigue manejando el sistema, sigue interpretando, sigue decidiendo qué es peligroso y qué no, sigue poniéndote en guardia, sigue organizando la mente como si la vida todavía fuera aquello que un día dolió. Por eso parar no siempre es solo descansar. A veces es dejar de obedecer estructuras internas que ya no pertenecen a tu presente. Es una tarea delicada, porque esas estructuras no suelen presentarse como pasado. Se presentan como prudencia, como realismo, como responsabilidad, como madurez. Te dicen que mejor no te confíes, que no bajes la guardia, que no pares tanto, que no dependas de nadie, que no te arriesgues demasiado, que no te expongas, que no te relajes, que no te permitas demasiado silencio porque entonces aparecerán cosas que no sabrás manejar, pero tal vez ese sea justamente el punto. Tal vez ya no puedes seguir viviendo completamente guiado por una forma de inteligencia que solo sabe prevenir, pero no sabe habitar. Porque esa diferencia es crucial. Prevenir no es lo mismo que habitar. Controlar no es lo mismo que vivir. Anticipar no es lo mismo que confiar. Y resistir no es lo mismo que estar bien. Muchísimas personas han construido una vida admirable desde fuera, pero agotadora por dentro, porque todo lo importante está sostenido desde la prevención. Prevención del error, prevención del rechazo, prevención del conflicto, prevención del juicio, prevención del fracaso, prevención de la vulnerabilidad. Y cuando una vida está sostenida por prevención constante, la mente nunca sabe relajarse de verdad, porque siempre hay algo que vigilar. Y vivir así puede volverse muy triste, aunque funcione. Funciona, sí, pero ¿a qué precio? ¿A qué precio sostener una agenda impecable si por dentro no puedes respirar? ¿A qué precio seguir siendo el que siempre está para todos si luego no sabes qué hacer con tu propio cansancio? ¿A qué precio tener una imagen de fortaleza si para sostenerla has tenido que dejar de escuchar partes enteras de ti? ¿A qué precio la hiperresponsabilidad si cada día te deja un poco más lejos de tu centro? La mente necesita parar cuando el precio ya empezó a ser demasiado alto. Y muchas veces ese precio ya lleva tiempo cobrándose en pequeñas señales que no quieres terminar de mirar. Menos paciencia, menos alegría, menos silencio habitable, menos claridad, menos deseo, menos descanso profundo, menos presencia real. No es que estés roto de golpe, es que llevas demasiado tiempo vaciándote sin pausa suficiente para volver a llenarte de algo verdadero. Hay además algo muy importante en la relación entre mente agotada y toma de decisiones. Una cabeza saturada suele decidir mal, no necesariamente porque carezca de inteligencia, sino porque decide desde reducción, desde cansancio, desde falta de perspectiva, desde necesidad de alivio inmediato. Y eso hace que muchas veces las decisiones no surjan de lo que es verdadero, sino de lo que promete menos presión a corto plazo. Por ejemplo, puedes querer abandonar algo que en realidad sí te importa, no porque ya no tenga sentido, sino porque lo has vivido durante demasiado tiempo desde la autoexigencia. Puedes alejarte de una relación no porque no haya verdad, sino porque tu sistema ya no soporta el nivel de activación con el que la habitas. Puedes renunciar a un proyecto, a una búsqueda o a un deseo profundo, simplemente porque tu mente está tan cansada que ya no puede distinguir entre esto no es para mí y no puedo seguir viviéndolo de este modo. Por eso es tan importante parar antes de decidir ciertas cosas. No porque nunca debas soltar, sino porque no conviene hacerlo desde un agotamiento que estrecha tanto la percepción. La mente saturada tiende a absolutizar. Dice, ya no puedo, ya no quiero, esto nunca va a cambiar, esto no tiene sentido, no sirvo para esto, es demasiado. Y quizá en ese estado algo de eso se siente completamente cierto. Pero no siempre es la verdad completa. A veces es la verdad del cansancio, no la verdad del alma, y esa distinción es fundamental. Hay decisiones que deben tomarse con la mente más descansada, con el cuerpo más regulado, con el corazón menos saturado. Porque si no, se confunde el alivio inmediato con la sabiduría profunda, y no siempre coinciden. Otra capa muy seria del tema es que una mente que no para empieza a deteriorar la intimidad. No solo la intimidad con otros, sino también la intimidad con uno mismo. Cuando vives permanentemente activado, ya no te escuchas en profundidad,
te gestionas, te administras, te optimizas, pero no te conoces verdaderamente. No te acompañas, no te preguntas con tiempo qué está pasando en ti. Te mueves por eficiencia, no por encuentro. Y lo mismo pasa con los vínculos. Una mente agotada escucha peor, interpreta peor, tiene menos paciencia, menos espacio, menos capacidad de presencia. Está demasiado ocupada sosteniendo su propio ruido como para recibir de verdad el mundo del otro. Y eso erosiona las relaciones sin que a veces te des cuenta. No porque no ames, sino porque no estás entero al amar. Una parte de ti está siempre en otra parte, lidiando con un flujo constante de tensión interna. Por eso parar no es un capricho individualista, también es una forma de cuidar cómo llegas a los demás. Una forma de evitar que la saturación se convierta en dureza, en impaciencia, en indiferencia, en distancia, porque a veces la gente no se vuelve fría por falta de amor, se vuelve fría por agotamiento. Y ese agotamiento, si no se atiende, puede terminar dañando incluso lo que más te importa. También deberíamos hablar de la falsa productividad mental. Hay personas que viven en una actividad interior tan constante que confunden cansancio con importancia. Si algo las ocupa mucho, sienten que debe ser importante. Si un problema les roba horas de pensamiento, creen que tiene gran magnitud. Si una duda se repite sin descanso, creen que merece ser atendida una y otra vez. Pero no siempre es así. A veces lo que más ocupa no es lo más importante, sino simplemente lo más activante, lo más conectado a tus miedos, a tus heridas o a tus patrones de control. Esto es clave, porque significa que no puedes usar la intensidad con la que algo aparece en tu mente como única medida de su verdad o de su relevancia. Hay pensamientos pequeños que gritan mucho, y hay verdades profundas que hablan bajo. Si no aprendes a distinguirlos, vivirás obedeciendo aquello que más ruido hace dentro de ti, no necesariamente aquello que más sentido tiene. Una mente que necesita parar suele estar secuestrada por lo ruidoso. Lo urgente, lo activante, lo repetitivo, lo ansioso, lo anticipatorio, ¿no? Pero la sabiduría interior no siempre es ruidosa. A veces aparece cuando el ruido baja un poco, cuando ya no estás tan tomado, cuando el sistema deja de sentirse en emergencia. Cuando te permites una pausa sin exigirle al instante una respuesta brillante, por eso parar es también una forma de hacerle sitio a una inteligencia más honda, una inteligencia menos histérica, menos defensiva, menos compulsiva. Una inteligencia que no nace del impulso de resolverlo todo, sino de la capacidad de ver con más limpieza. Y eso solo aparece cuando la mente deja de estar permanentemente colonizada por el ruido. Hay algo casi sagrado en ese tipo de claridad, porque no suele llegar a la fuerza. Llega cuando haces espacio, llega cuando dejas de empujar tanto, llega cuando renuncias a la fantasía de controlar con pensamiento lo que en realidad necesita maduración, silencio o tiempo. Llega cuando aceptas que no toda respuesta se consigue exprimiendo más la mente. Y esto vale también para el sentido de la vida. Mucha gente intenta encontrar propósito, dirección o paz desde una cabeza absolutamente saturada. Quiere saber qué hacer, qué decidir, qué rumbo tomar. Pero una mente que no para suele buscar sentido desde la urgencia, no desde la profundidad. Y el sentido no se revela bien cuando todo dentro está gritando. El sentido necesita espacio, necesita pausas, necesita una atención menos fragmentada. No puedes escuchar bien tu vida si dentro de ti todo está en modo alarma. Por eso, a veces, antes de preguntarte cuál es tu próximo gran paso, necesitas preguntarte cómo está tu mente. ¿Cuánto ruido hay? ¿Cuánto cansancio? ¿Cuánta ansiedad? ¿Cuánta presión? Porque quizá no te falta dirección, quizá te sobra ruido como para percibirla. Y eso ya cambia el tipo de respuesta que necesitas. Ya no necesitas una gran estrategia. Necesitas despeje, aire, regulación, sueño, cuerpo, verdad, un poco menos de exceso, un poco más de presencia. Y desde ahí, después, quizá la dirección aparezca. No como un relámpago, sino como una intuición más limpia. También es muy importante hablar del vínculo entre agotamiento mental y pérdida de deseo. Hay personas que creen que ya no quieren nada, que se han vuelto apáticas, que ya no sienten pasión por nada, pero a veces no es que el deseo se haya muerto, a veces está cubierto de agotamiento. Cuando la mente vive demasiado tiempo en sobrecarga, lo urgente ocupa tanto espacio que deja muy poco lugar para el deseo verdadero. Ya no sientes que te llama, solo sientes que exige, que pesa, que toca resolver, que no puede esperar. Y poco a poco una vida puede ir quedándose sin llama, no porque no exista un fuego interno, sino porque nunca encuentra condiciones para respirarse. El deseo necesita espacio libre, necesita energía disponible, necesita una mente no completamente absorbida por la gestión de la supervivencia cotidiana, sino queda enterrado bajo capas de presión.
Por eso, cuando la mente por fin empieza a parar, a veces reaparecen cosas que creías perdidas. Ganas, curiosidad, sensibilidad, intuición, creatividad, capacidad de disfrute. No porque esas cosas no estuvieran, sino porque estaban tapadas, y esto es muy esperanzador, porque significa que parar no solo evita daño, también recupera vida. Recupera partes tuyas que el agotamiento había dejado bajo el agua. Recupera una forma más simple de mirar. Recupera la posibilidad de interesarte de nuevo por algo sin vivirlo enseguida como tarea. Recupera incluso el gusto por lo cotidiano. Eso es inmenso. Y sin embargo muchas personas no paran porque tienen miedo a lo que podría aparecer si bajan el ritmo. Esto es comprensible. A veces, debajo del movimiento constante, hay tristeza acumulada, duelos no procesados, soledad, rabia, vacío, miedo, y detenerse puede parecer como quitar la tapa. Pero tarde o temprano esa tapa pesa más que su contenido, porque sostenerla exige una enorme cantidad de energía. Entonces llega un momento en que ya no se trata de si aparecerán cosas difíciles, sino de si puedes seguir pagando el precio de evitar que aparezcan. Y muchas veces la respuesta honesta es no. No puedes seguir evitando eternamente. No puedes seguir llenando todos los espacios. No puedes seguir viviendo como si sentir fuera más peligroso que agotarte. No puedes seguir llamando fortaleza a una forma de vida que ya te está quitando demasiado. Ese reconocimiento marca un antes y un después, porque convierte la pausa en una necesidad madura, no en una amenaza. Y cuando una persona llega ahí, ya no quiere solo seguir aguantando, quiere empezar a vivir de otro modo. Eso sí, vivir de otro modo no significa volverse alguien completamente distinto en 2 días. Significa elegir diferente en cosas pequeñas y repetidas, dejar una conversación mental sin terminar, dormir sin llevarte el día entero a la cama, reducir ciertos estímulos, hablar una verdad que ya no puede esperar, no responder inmediatamente a todo, caminar sin llenarlo de ruido, respirar antes de reaccionar, admitir que estás cansado sin insultarte por ello, no interpretar toda pausa como una amenaza al valor personal. Esas cosas parecen simples, pero tienen un poder enorme, porque reeducan el sistema, le enseñan que hay otro modo posible, que no todo depende de seguir acelerado, que no todo se rompe si aflojas un poco, que no toda pregunta debe ser contestada hoy, que no toda inquietud merece convertirse en hábito mental, que no todo cansancio debe ser corregido con más fuerza. Le enseñan a la mente una experiencia nueva, la de no vivir siempre a punto de algo. Y cuando una mente empieza a conocer esa experiencia, aunque sea por momentos, se transforma, no de forma espectacular, pero sí real. Empieza a ensancharse, a distinguir mejor, a reaccionar menos, a descansar más hondo, a confiar un poco más, a dejar de estar tan tomada por lo inmediato. Por eso, si esta continuación tiene un corazón, es este. Tu mente necesita parar no solo porque está cansada, sino porque se merece una vida interior más habitable que la que ha tenido hasta ahora. Una vida donde no todo sea prisa, donde no todo sea exigencia, donde no todo sea pensamiento, donde no todo sea prevención, donde no todo sea control. Una vida donde también haya espacio para la presencia, para la ternura, para la no respuesta, para el cuerpo, para lo pequeño, para la verdad, para el silencio, que no amenaza, sino que sostiene. Y eso no se consigue en una sola noche, pero puede empezar hoy. Empieza cuando dejas de tratar la saturación como si fuera un detalle menor. Empieza cuando le das autoridad a tu cansancio para decirte algo verdadero. Empieza cuando ya no admiras tanto la versión tuya que podía con todo y empiezas a proteger la versión tuya que quieres seguir viva por dentro. Porque al final, lo urgente no es que produzcas más. Lo urgente es que no te pierdas a ti mismo dentro del ruido. Y si algo de todo esto resuena contigo, no lo conviertas en otra presión. Quédate mejor con una sola idea. No esperes a que tu mente te obligue a parar de la forma más dura. Elige tú una forma más sabia, más temprana y más humana de detenerte. Ahí empieza la verdadera inteligencia. Ahí empieza la verdadera fuerza. Y ahí muchas veces empieza también la verdadera paz. Hay una razón más por la que esto es urgente, y es que una mente que no para termina perdiendo contacto con lo esencial. No porque deje de importarle lo importante, sino porque ya no tiene espacio interior para distinguirlo. Todo se mezcla, lo urgente con lo valioso, lo ruidoso con lo verdadero, lo que exige respuesta inmediata con lo que realmente da sentido. Y cuando esa confusión se instala, la persona puede pasar años enteros funcionando sin preguntarse si lo que sostiene merece de verdad el precio que está pagando. Ese es uno de los dramas más silenciosos del agotamiento mental. No solo cansa, también desordena prioridades. Hace que dediques lo mejor de tu energía a apagar incendios pequeños mientras lo más profundo de tu vida
espera siempre al final. Espera tu cuerpo, espera tu descanso, espera una conversación importante, espera una verdad que ya sabes, espera un duelo no hecho, espera una decisión que vienes postergando, espera una forma más honesta de vivir. Pero como la mente está siempre saturada, nunca parece haber sitio para eso. Siempre hay algo antes, siempre hay algo más urgente, siempre hay otra cosa que atender. Y mientras tanto tú quedas al final de tu propia vida. Por eso parar no solo es una cuestión de salud, también es una cuestión de dirección. Porque solo cuando el ruido baja un poco, puedes volver a mirar con sinceridad qué estás haciendo con tu tiempo, con tu energía, con tu atención, con tus afectos, con tu alma. Solo cuando la urgencia interna deja de arrastrarte tanto, puedes preguntarte si la forma en que estás viviendo se parece realmente a lo que quieres sostener o si, por el contrario, llevas demasiado tiempo obedeciendo inercias que te alejan de ti. Hay personas que no están simplemente cansadas, están desenfocadas de sí mismas, se han vuelto tan expertas en responder a lo de afuera que ya no escuchan con claridad lo de adentro. Y cuando alguna voz interna intenta hablar, la tapan con otra tarea, con otra notificación, con otro pensamiento, con otra obligación, con otra distracción, no porque no quieran escucharse, sino porque el hábito de no parar se ha convertido en un modo completo de existir. A veces la mente no para porque teme lo que ocurriría si la vida dejara de estar organizada alrededor de la presión. Esto es más común de lo que parece. Hay personas que, aunque sufren el agotamiento, también han construido identidad, sentido y dirección dentro de esa hiperactividad. Se sienten valiosas cuando resuelven, se sienten necesarias cuando sostienen, se sienten importantes cuando responden rápido, cuando están en todo, cuando no fallan, cuando no se desconectan. Entonces la idea de parar no solo asusta por el silencio que traerá, sino porque obliga a confrontar una pregunta más radical. Si ya no vivo en esta velocidad, ¿quién soy? Esa pregunta merece respeto, porque no se trata solo de descansar un poco más, se trata, en muchos casos, de reconfigurar la relación con el propio valor. Dejar de medirte solo por lo que produces, por lo que anticipas, por lo útil que eres, por tu capacidad para no detenerte. Empezar a descubrir que tu dignidad no depende de estar siempre disponible ni de mantenerte siempre por encima del cansancio. Eso no siempre se aprende fácil. Sobre todo si vienes de historias donde el amor, el reconocimiento o la pertenencia estaban muy ligados al rendimiento, al control o a la capacidad de no dar problemas. Por eso, la mente, cuando empieza a parar de verdad, a veces entra primero en una especie de vacío extraño. Ya no está tan ocupada, pero todavía no sabe habitar el espacio que se abre. No hay tanto ruido, pero tampoco hay costumbre de silencio. No hay tantas tareas internas, pero aún no se ha construido una relación amable con la quietud. Y entonces algunas personas retroceden, vuelven al ruido, vuelven a llenarse de cosas, vuelven a pensar compulsivamente. Porque la calma inicial puede sentirse rara, incluso incómoda. Esto es muy importante entenderlo para no desesperarse. No porque la mente baje un poco de velocidad se sentirá inmediatamente en paz. A veces primero aparece la extrañeza, la sensación de no sé qué hacer sin esta tensión, la sensación de si no estoy en movimiento me siento raro, la sensación de si no tengo algo que resolver me falta estructura. Eso no significa que vayas mal, significa que tu sistema se está desacostumbrando de una forma de vivir muy arraigada. La paz, para una mente muy acostumbrada a la activación, puede sentirse al principio menos como descanso y más como desorientación, y ahí hace falta mucha paciencia, mucha. Porque si no, interpretarás esa rareza como una prueba de que no sabes parar o de que la calma no es para ti. Y no, solo estás atravesando el umbral entre una identidad organizada alrededor del ruido y otra más espaciosa que todavía se está formando. También conviene decir algo que a veces cuesta escuchar. Hay conversaciones, hábitos, vínculos y formas de vida que una mente agotada no puede seguir tolerando sin seguir pagándolo muy caro. A veces se busca el descanso mental sin revisar lo que continuamente lo destruye. Se quiere paz, pero se sigue conviviendo con dinámicas que drenan. Se quiere silencio, pero no se reducen estímulos. Se quiere claridad, pero no se ponen límites. Se quiere descanso, pero se sigue disponible para todo el mundo, para toda preocupación, para toda exigencia, para toda expectativa. Hay un punto en el que descansar requiere decisiones. No decisiones grandiosas necesariamente, pero sí concretas. Decidir a qué no vas a seguir dándole entrada. Decidir qué conversaciones no pueden seguir ocupando tu noche. Decidir qué nivel de acceso tienen otros a tu atención. Decidir qué tipo de ritmo ya no estás dispuesto a sostener. Decidir que no todo merece respuesta inmediata.
Decidir que no toda tensión relacional puede seguir siendo gestionada en silencio. Decidir que tu paz también necesita estructura, no solo intención. Porque muchas personas quieren paz, pero siguen viviendo sin bordes. Y una vida sin bordes interiores y exteriores deja la mente completamente expuesta. Todo entra, todo pesa, todo afecta, todo interrumpe. Así es muy difícil descansar. La paz no se sostiene solo con deseo. Necesita forma, necesita decisiones, necesita una cierta protección de lo valioso. Hay otra cuestión profunda. Una mente que no para tiempo termina empobreciendo la experiencia del asombro. Y esto puede parecer secundario, pero no lo es. Cuando todo dentro está tomado por la lógica de resolver, prever, responder y controlar, desaparece poco a poco la capacidad de maravillarse. Ya no te detienes realmente ante la belleza, ya no escuchas de verdad una voz querida, ya no sientes con plenitud una mañana tranquila, una conversación honda, una canción, una brisa, una mirada. Todo te roza, pero poco te toca. Eso no significa que te hayas vuelto insensible por esencia, significa que tu sistema está demasiado ocupado sobreviviendo interiormente como para entregarse a la experiencia. Y eso también es una pérdida, porque una vida sin asombro se vuelve plana, aunque esté llena de actividad. Una vida sin receptividad se vuelve funcional, pero pobre. Y el alma no se alimenta de funcionalidad, necesita sentido, belleza, presencia, contacto real. Por eso, parar la mente también tiene algo de volver a la capacidad de ser tocado por la vida, no solo de dejar de sufrir, no solo de bajar la ansiedad, también de recuperar lo que el ruido te estaba robando, la posibilidad de estar realmente aquí, de dejarte alcanzar por lo simple, de recibir sin tener que traducirlo todo en utilidad inmediata. Y desde ahí seguimos.